El final del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, originalmente conocido como Saulo de Tarso, emergió como una de las figuras más influyentes en la historia del cristianismo. Su vida, llena de fervor y dedicación, marcó un antes y un después en la propagación de esta fe. Desde su juventud hasta su dramática conversión en el camino a Damasco, Pablo demostró una capacidad única para conectar con gentes de distintas culturas, lo que le permitió llevar el mensaje cristiano más allá de las fronteras judías. En la época de Pablo, el Imperio Romano estaba en su apogeo, dominando vastas extensiones de territorio en Europa, Asia y África. Esta expansión trajo consigo un crisol de culturas, religiones y lenguas, creando un escenario complejo pero propicio para la difusión del cristianismo. La paz romana, o Pax Romana, facilitó los viajes y el comercio, permitiendo a Pablo y otros cristianos viajar con relativa seguridad y predicar el Evangelio. Los primeros años de Pablo estuvieron marcados por su celo como fariseo, dedicado a la persecución de los seguidores de Jesús. Sin embargo, su encuentro con Cristo resucitado en el camino a Damasco transformó su vida por completo. Esta experiencia no solo cambió su nombre de Saulo a Pablo, sino que también reorientó su misión hacia la predicación del Evangelio entre los gentiles, convirtiéndose así en uno de los pilares del cristianismo. Las misiones y viajes de Pablo lo llevaron a través del Mediterráneo, desde Jerusalén hasta Roma, pasando por ciudades clave como Antioquía, Éfeso, Corinto y Filipos. Estos viajes, llenos de desafíos, naufragios, encuentros y despedidas, fueron fundamentales para el establecimiento de comunidades cristianas en el mundo greco-romano. Su habilidad para adaptar el mensaje cristiano a diferentes culturas y contextos sociales fue clave en esta expansión. Las cartas de Pablo, dirigidas a estas jóvenes comunidades cristianas, no solo servían como guía espiritual y doctrinal, sino que también abordaban conflictos y desafíos específicos de cada comunidad. Estos escritos se convirtieron en parte del canon bíblico del Nuevo Testamento, influyendo profundamente en la teología, la práctica y la ética del cristianismo temprano. La capacidad de Pablo para articular complejas verdades teológicas de manera comprensible ha dejado una huella imborrable en el cristianismo. Las persecuciones a los cristianos en el primer siglo representaron un desafío formidable para la joven fe. Los seguidores de Cristo, incluido Pablo, enfrentaron hostilidades extremas por parte de las autoridades romanas y judías. Estas acciones buscaban sofocar el crecimiento de una religión vista como una amenaza para el orden establecido. Al llegar a Roma, Pablo se encontró en un núcleo político tenso. La capital del Imperio Romano, bajo el mandato de Nerón, se caracterizaba por su opulencia y su creciente persecución a los cristianos. A pesar de estas circunstancias, Pablo continuó predicando el Evangelio, mostrando una resiliencia extraordinaria ante la adversidad. La prisión de Pablo en Roma no solo fue un periodo de aislamiento y sufrimiento, sino también de profunda reflexión y producción literaria. Desde su cautiverio, escribió varias de sus epístolas que se convertirían en textos fundamentales para el cristianismo. Estas condiciones adversas no mermaron su fe, sino que fortalecieron su compromiso con el mensaje divino. La comunidad cristiana en Roma jugó un papel crucial durante el encarcelamiento de Pablo. Su apoyo y solidaridad no solo proporcionaron a Pablo consuelo y recursos materiales, sino que también ayudaron a difundir sus enseñanzas. La red de creyentes demostró ser fundamental para la perseverancia de la fe en tiempos de tribulación. La defensa de Pablo ante las autoridades romanas destacó por su elocuencia y firmeza. Argumentando con pasión y convicción, buscó demostrar la legitimidad de su misión y la inocencia de los cargos contra él. Aunque los resultados no fueron los esperados, su valentía y su fe inquebrantable dejaron una marca imborrable en la historia del cristianismo. Durante su encarcelamiento, Pablo mantuvo una relación estrecha con otros apóstoles y líderes cristianos, quienes le brindaron apoyo y consuelo. Esta camaradería fortaleció la fe de la comunidad, evidenciando la unidad en tiempos de adversidad. Las cartas escritas por Pablo desde la prisión no solo reflejan su estado anímico y espiritual,
sino que también contribuyeron significativamente a la teología cristiana. Estos textos, cargados de fe y esperanza, se convirtieron en pilares para el cristianismo temprano, guiando a creyentes en momentos de incertidumbre. Los factores que llevaron a la sentencia de muerte de Pablo son complejos, incluyendo su firme predicación del cristianismo y su ciudadanía romana, lo que finalmente lo colocó en una posición de confrontación directa con el Imperio Romano. La política imperial jugó un papel crucial en el juicio y ejecución de Pablo. Su caso se vio influenciado por las tensiones entre las autoridades romanas y los crecientes seguidores del cristianismo, lo que eventualmente selló su destino. Los testigos y detractores de Pablo en su juicio final tuvieron un impacto significativo en el veredicto. Mientras algunos defendían su causa, otros lo acusaban, reflejando el polarizado ambiente religioso y social de la época. La ejecución del apóstol Pablo marcó un momento crucial en la historia del cristianismo. Según las tradiciones, fue decapitado en Roma bajo el reinado de Nerón. Este acto de martirio evidenciaba la brutalidad del Imperio Romano hacia los cristianos, al tiempo que cimentaba la fe de muchos. Las últimas palabras de Pablo, aunque no documentadas con precisión, se cree que estuvieron llenas de fe y esperanza. Su firmeza ante la muerte inspiró a generaciones de cristianos a perseverar en su fe, a pesar de las adversidades. Tras su muerte, la comunidad cristiana de Roma y más allá se vio profundamente conmovida. La noticia del martirio de Pablo se dispersó rápidamente, fortaleciendo el espíritu de los creyentes y motivándolos a mantenerse firmes en sus creencias. El impacto de la muerte de Pablo en el cristianismo primitivo fue monumental. Su legado y enseñanzas continuaron propagándose, afianzando las bases de la fe cristiana y su expansión a lo largo del Imperio Romano y más allá. Diversas tradiciones y leyendas surgieron alrededor de la muerte y sepultura de Pablo, enriqueciendo el mosaico de narrativas que componen la historia del cristianismo temprano. Estas historias han servido para inspirar y guiar a los fieles a lo largo de los siglos, manteniendo viva la memoria del apóstol. Las enseñanzas de Pablo adquirieron una resonancia especial tras su muerte, transformándose en un faro de fe y perseverancia. Sus palabras sobre la gracia, la redención y el amor fraterno se volvieron pilares esenciales para el cristianismo, inspirando a generaciones a vivir según el Evangelio. Comparar la muerte de Pablo con la de otros mártires cristianos del primer siglo revela un patrón de sacrificio y testimonio inquebrantable. La entrega total de Pablo, incluso ante la muerte, subraya la profundidad de su fe y compromiso, estableciendo un modelo de valentía y convicción. La memoria de Pablo se ha tejido intrincadamente a través de textos y tradiciones, construyendo un legado que trasciende el tiempo. Su vida y enseñanzas siguen siendo una fuente de inspiración y guía, reflejadas en la liturgia y las prácticas cristianas, manteniendo viva su influencia espiritual. El simbolismo de la muerte de Pablo ha permeado la liturgia y teología cristiana, sirviendo como un recordatorio poderoso del sacrificio y la entrega. Su partida no solo conmemora un final, sino que también celebra el comienzo de un legado de fe inquebrantable y amor incondicional. La representación artística y literaria de la muerte de Pablo a lo largo de la historia ha variado, desde obras que capturan su espíritu indomable hasta aquellas que reflexionan sobre su legado espiritual. Cada obra aporta una nueva dimensión a la comprensión de su sacrificio, enriqueciendo la percepción colectiva de su vida y ministerio. La veneración de Pablo como santo y mártir atraviesa diversas denominaciones cristianas, unificando a creyentes en el respeto y la admiración hacia su figura. Su valentía y dedicación al Evangelio lo posicionan como un pilar espiritual, inspirando devoción y seguimiento más allá de las diferencias doctrinales. Este consenso en torno a su santidad refleja el impacto profundo de sus enseñanzas y sacrificio. Los descubrimientos arqueológicos han enriquecido la comprensión de la vida y época de Pablo, ofreciendo evidencias tangibles de su existencia y ministerio. Estos hallazgos no solo validan relatos históricos, sino que también acercan a los fieles a una conexión más palpable con su legado, fortaleciendo la fe a través de la ciencia y la historia.
La relevancia contemporánea de Pablo se manifiesta en su capacidad para dialogar con los desafíos actuales del cristianismo. Sus escritos ofrecen una guía espiritual y ética que resuena en un mundo en constante cambio, demostrando la atemporalidad de su mensaje de amor, tolerancia y redención. En la conclusión sobre el legado de Pablo, es claro que su influencia trasciende los siglos. Las comunidades cristianas continúan encontrando en sus palabras y acciones un modelo de fe viva y compromiso inquebrantable con el Evangelio. Su vida, marcada por la conversión, misión y martirio, sigue siendo una fuente de inspiración y guía espiritual. El impacto de Pablo en la fe cristiana actual se sostiene en su ejemplo de transformación y dedicación al servicio de los demás. Su legado perdura como testimonio de la fuerza del espíritu humano ante la adversidad y su capacidad para influir en el curso de la historia a través del amor y la fe.